El abogado penalista, el doctor Gustavo Núñez, con nosotros. Doctor, buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Alfredo, mucho gusto. Y lo invitó para que se exprese sobre la vergüenza nacional de esta mesa judicial de la pandemia macrista. Bueno, la mesa judicial macrista y la consecuente vergüenza judicial que tenemos, porque hay quienes como nosotros que bregamos por un derecho penal humanista y comprometido con la sociedad y con los principios y valores democráticos fundamentalmente, el debido respeto y las garantías constitucionales y el debido respeto de los procedimientos, vemos con estupor lo que ha hecho Comodoro Pi en Buenos Aires y en la Justicia Nacional. Con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este escandaloso oprobio que han hecho de la justicia los jueces camaristas, y no solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también la Cámara Federal de Casación Penal, arrastrándose tras el poder de esa mesa macrista que se llamó Mesa Judicial, precisamente, que fue una verdadera organización mafiosa y delictiva que actuó en Argentina con 7 consecuencias que son fácilmente identificables. La primera y más grave quizás sea la de matar personas. Claramente podemos decir que en Argentina hubo un muerto. Ese muerto fue Héctor Timerman, precisamente a quien no se le autorizó a salir del país a Estados Unidos con un tratamiento que él ya venía haciendo en Estados Unidos para tratar su cáncer y finalmente muere producto de ese cáncer, con todo un impedimento que le hacen creando o reflotando una causa que ya estaba cerrada por el juez Rafecas y que había sido avalada por la Cámara Federal de Casación Penal, ocasionando de esta manera un caso cerrado. O sea, la causa del memorándum con la República de Irán era una causa que ya estaba cerrada en contra de Cristina Fernández de Kirchner y en contra de Héctor Timerman. No obstante lo cual, violando el principio non bis in idem, con una argucia, lo reabren con una escucha de Timerman, y de esa manera reabren esta causa y lo sacan a Rafecas de juez y obviamente va a un sorteo. ¿Y quién puede haber salido sorteado? Donadío. Donadío, delincuente. ¿Cómo pudo adivinar? Bueno, Bonadío, de esa manera, el juez de la servilleta, de Carlos Corach y de Carlos Menem, Sí, un servil. este juez que era servil a Macri, directamente le impide, primero los imputa, tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a Héctor Timerman, pero no podía imputarlo por lo mismo que ya habían sido sobreseídos, sino que los imputan de un delito supuesto que era que él decía que Argentina e Irán estaban en guerra a raíz de AMIA y embajada de Irán, de Israel, y que estaban en guerra. Entonces había habido una traición a la patria en esa guerra que estaban desempeñando con esto de tratar de levantar las barreras de restricción para la salida de estos ciudadanos iraníes de Irán a cualquier país del mundo, cosa que no había ocurrido nunca porque Noble lo desmintió 20 veces, ¿no? Que Noble era jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y a cargo precisamente de todo este sistema de barreras para perseguir a delincuentes a nivel internacional. Pero en definitiva, ha habido una consecuencia de matar a una persona, Sí. Clara consecuencia. La otra era privar de la libertad a otras personas, a muchas personas, siempre opositores al régimen macrista. Por ejemplo, yo le doy algunos nombres, pero son muchos. Está Fabián de Sousa, está Cristóbal López, está Milagro Sala, está Amado Vudú. A todos y cada uno de ellos que eran opositores al régimen o empresarios que no comulgaban con ese régimen macrista, les fueron cercenando sus derechos y terminaron cercenándole la libertad personal ambulatoria de cada uno de ellos, con el consecuente drama que sufrió no solo los involucrados de estar encarcelados, que es lo peor que le puede pasar a una persona, sino además para su familia, para sus amigos, sus relaciones, los quiebran moral y éticamente a esas personas. Además perdieron las empresas. Ese es lo que voy a hablar ahora, el punto tercero se me está adelantando. Otra de las consecuencias de esta guerra jurídica mediática es precisamente llevar a la quiebra ilegítimamente a grandes empresas, como por ejemplo recién nombramos a Fabián de Sousa y Cristóbal López, como fue el grupo Indalo.
El grupo Indalo no era un grupito así chiquito, era una multinacional prácticamente, porque tenía petroleras en Brasil, petroleras en Argentina, tenía Oil Combustible con 340 estaciones de servicio a lo largo y a lo ancho de todo el país, más de 70 puestos de venta, y tenía además una refinería propia en San Lorenzo. Pero además no solo eso. Eso es extraordinario, ¿eh? La única refinería argentina. Era argentina y competía con Shell. Y había 1.500 trabajadores. En ese momento estaba Aranguren, recordemos, que había sido el CEO de Shell en Argentina, estaba al frente del Ministerio de Energía. Por eso la liquidan a Indalo. Por eso y por otras cosas más. Fundamentalmente por que además tenía empresas de peaje que competían con las de Macri, como AEX, Autovía del Sur, Autopista del Sur, Autovía del Mar, la concesionaria vial número 1, que eran 1.000 y pico de kilómetros de distancias, y tenía financieras como el Banco Finansur, que finalmente lo quiebran y lo termina comprando el Grupo Manzano, afín a Macri, ¿no? Y fundamentalmente tenía empresas constructoras como Oil Constructora, tenía inversora M&S, GEA Constructora, en fin. Pero lo más, la frutilla del postre, que era lo que quería Macri, era el grupo de comunicaciones. Así como Clarín tiene un mega grupo que reúne más de 400 o 500 empresas de difusión de ideas y de papel, prensa o televisión y radio, este grupo también tenía un pequeño conglomerado de difusoras de ideas, como era C5N, que hoy en día lidera el ranking nacional, ¿no es cierto?, de televisión. Pero también tenía radio, como Radio 10, tenía prensa escrita como Ámbito Financiero, el Buenos Aires Herald, Ámbito.com, tenía también Ideas del Sur. No sé si usted se acuerda que ese programa era muy visto en todo el país. Tenía, en fin, también tenía explotaciones ganaderas y de olivares en toda la Argentina. Bueno, en definitiva era un grupo económico importante. Lo llevaron a la quiebra en menos de un año y medio a lo sumo. Lo llevaron a la quiebra. Lo que no ha podido Argentina hacer con Correo Argentino, que hace más de 20 años que está en un juicio que si va o no va a la quiebra, estos lo hicieron en un año con la ayuda de la AFIP, inventando una deuda que no estaba consolidada. Era una deuda que estaba... Gil Lavera también. Bueno, ese cobró fue el mucha ideólogo. Plata, ese fue el ideólogo. Gil Lavera fue el más ideólogo. de 2 palos verdes cobró en AFIP para diagramar el esquema de acoso. Y ahora habla de republicanismo, Gil Lavera. Por otro lado, otra de las características que vemos en esta guerra jurídica mediática es el armado de causa. ¿Qué es esto de armado de causa? Con agentes de inteligencia, en concomitancia o en contubernio, digamos, con periodistas adictos al régimen, integrantes de los medios hegemónicos de comunicación, más algunos jueces y fiscales y camaristas que estaban atentos a lo que se publicaba en el día. Al otro día estaban la apertura de la causa para investigar lo que a lo mejor algunos diputados adictos al régimen macrista denunciaban que habían leído en o Clarín. Las inventaba D'Alessio. Bueno, ese es otro. Con los alcahuetes. Con la agente de inteligencia de la AFI, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el porqué de las múltiples reuniones que tenían los fiscales, jueces y camaristas en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivo, que pasó a ser un polideportivo, porque se juega fútbol, tenis y pádel también ahí, y también en la Quinta de los Abrojos. O sea, directamente los jueces no dejaron lugar del Poder Ejecutivo de visitar para juntarse con el presidente. Y digo, todos con la dirección de Gustavo Arribas, que estaba a cargo de la AFI, macrista, que la AFI era la Agencia Federal de Inteligencia. Ellos diseñaban las políticas de persecución a los opositores, los jueces las ejecutaban. Exacto. Y los periodistas las difundían, y los diputados que respondían al macrismo también lo fogoneaban leyendo los diarios, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que olvidar de alguien también muy importante como Germán Garabano, que estaba al frente del Ministerio de Justicia, jefe de la mafia, que fue uno de los que diseñaba también esta persecución a líderes opositores, empresarios y ciudadanos. Yo le voy a contar una anécdota, Alfredo. En el año 2017 me voy a España a estudiar una especialización en Derecho Penal, que es lo que yo trabajo, que era corrupción, crimen organizado y terrorismo.
A raíz del terrorismo, estuve un mes estudiando en Salamanca, que es la universidad más vieja de España, 800 años, cumplió hace 2 años exactamente, y todos los profesores de muy alto nivel, catedráticos, realmente un nivel altísimo, todos hacían hincapié en algo que me sorprendió porque en realidad no lo había escuchado yo con anterioridad, que era que en materia de terrorismo era una práctica deleznable del gobierno español de perseguir a los opositores políticos, endilgándoles actividades terroristas y aprovechando para de esa manera desacreditarlos, encarcelarlos y quitárselos de encima de la carrera política futura. Me llamó la atención que hicieran hincapié en eso, pero traspolándolo a lo que pasó en Latinoamérica y lo que está pasando en Latinoamérica, es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, porque de esta manera se desprestigia a los líderes opositores, se los demoniza y directamente se los trata de quitar de la competencia política. Eso es lo más deleznable de la política, y en esto participaron los jueces. O sea, los jueces han hecho política en Argentina. Hacen política, y lo más grave es que no se van del Poder Judicial, porque si se fueran del Poder Judicial vaya y pase, pero no, se quedan adentro y hacen la política desde adentro. Estos jueces nacionales estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, otra característica de esta guerra mediática judicial es la compra y la fábrica o el caucheo de testigos falsos. Sí, sí. Como es el caso... Ellos le llaman los arrepentidos. Para llevarlos a la ley del arrepentido, crearon una ley de arrepentido a los efectos de precisamente buscar pruebas que no tenían en la realidad, o sea, fabricar pruebas. Sí. Caso más patético es, por ejemplo, el que todo el mundo conoce, el de Leonardo Fariña, un delincuente que fue testigo protegido, que lo pagamos entre todos nosotros durante años a un altísimo costo, y coacheado por Garabano, ¿no es cierto? Eso lo denunció la propia abogada de Fariña. O el otro caso conocido también es Alejandro Brandebruele, que no lo conocía Amado Vudú y sin embargo lo sindicaba como uno de los... Le regalaron un hotel por hacer eso. Bueno, 1.500.000 pesos salió ese hotel en el año 2017, así que el premio fue el regalo del hotel en Mendoza, que lo está disfrutando en este momento. Por ejemplo, otro de estos testigos fabricados por la AFI macrista eran Gabriel Corizo y Carlos Scosino, 2 abogados de la AFI, que fueron los testigos que decían que Casanelo, el juez Casanelo, en el gobierno de Cristina había ido a la Quinta de Olivos, cosa que había sido una absoluta mentira. Cuando entraron a investigar se dieron cuenta que eran inconsistentes ambas declaraciones. Fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso en un juicio abreviado que ellos aceptaron y reconocieron que habían mentido total y absolutamente. Esta es otra de las características de esta guerra mediática. La compra y fábrica y coacheo de testigos, como decimos, ¿no? Otro es el armado de causas con escuchas ilegales. Es otra característica. Por ejemplo, cuadernos quemados que después aparecen en fotocopias. Bueno, o Majul corriendo por los parques de Palermo se encontró pruebas que eran importantísimas para el armado de una causa. O a mismo Majul, que lo dice, mis vecinos me pasaban los videos de la gente que en camioneta pegaba los afiches en mi contra en la avenida Libertador. O sea, realmente cosas que... es poco serio lo que ha pasado en Argentina. Es realmente lamentable. Han destruido la justicia, han destruido la credibilidad. Miren, ahí el juez de la Cámara Federal de Casación, Slokar, el día domingo decía en unas declaraciones que 8 de cada 10 argentinos en las encuestas descreen de la justicia. Yo creo que se equivoca Slokar. Las encuestas que yo he leído acá en Córdoba, por ejemplo, de Gustavo Córdoba, etcétera, de otras encuestadoras que son de altísima calidad, hablan de que 9 de cada 10 argentinos precisamente descreen la justicia. Y finalmente, la otra característica de este sistema es la aparición del moro argentino. Pero acá no hay un juez moro como en Brasil. Hay un montón. Son 20 los moros. Sí. Pues, o sea que... pero Bruglia, empezando, Horno, Borinsky, se equivoca. Play, Hay que empezar, el presidente de la Corte. Los romanos decían que el pescado se pudre desde la cabeza.
Entonces hay que empezar por la Corte Suprema de Claro, Justicia de la Nación. Rosenkrantz. Hay dos que entraron por decreto que son Carlos Fernando Rosenkrantz, que era abogado de Clarín, y el otro era Horacio Rosati, que tenía una trayectoria jurídica. Pero no obstante fueron jueces caídos en paracaídas de la Corte Suprema. Y de ahí Rosenkrantz también es uno de los dueños de Pharmacity. También, además, ¿no? Junto con Quintana. Pero Sí. bueno, todo esto, más los medios hegemónicos de Magneto, Clarín, la familia Barton Zaguier en La Nación, son los que en definitiva, más las escuchas ilegales de la AFI, más Garabano con las escuchas ilegales en Ezeiza, bueno, todo esto, más la aparición y la irrupción de Bonadío, inventando el derecho creativo, todo esto es el lawfare. La Cámara de Casación Penal con lo que usted nombraba, con Borinsky, con 17 visitas a la Casa de Gobierno, es una cosa de loco. O Gustavo Hornos con 9. O sea, realmente así está la Cámara de Casación Penal. No se pueden juntar porque los quieren... El Oscar y la EMA le piden que se vayan a Hornos y Hornos no se quiere ir, protegido por Borinsky, Consejo de la Magistratura y toda la gaviza. Han violado la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que es una ley argentina, la 25.188, han violado la Convención Interamericana contra los actos de corrupción, han violado, de 1996, o sea que no pueden decir que la desconocían, claro. Han violado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, tampoco la podían desconocer. A modo de síntesis, y en este panorama, porque yo sé que su tiempo es valioso, hay un pasado. Argentina fue víctima del lawfare más escandaloso de Latinoamérica, en paralelo con el de Brasil, con el impeachment de Vilma o el encarcelamiento de Lula para que no fuera presidente. Acá se intentó lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, pero no con un moro, con 20 moros. El presente, ahora viene la etapa de la depuración. No va a ser interna, porque realmente el Poder Judicial internamente no se depura, pero hay muchos honestos que trabajan en el Poder Judicial que les da vergüenza juntarse con estos corruptos. El futuro, hay que esperar nunca más de esta justicia jugando a la política para encarcelar opositores o desprestigiar opositores para quitarlos de la carrera política. Un nunca más, Alfredo, de esto. Gracias, doctora, eso estuvo brillante. Gracias a usted. Contundente, lapidario, la mesa judicial y la mesa de la gran vergüenza nacional.